Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. Hoy vamos a trabajar un ejercicio más de Cadecimu. En este caso vamos a iniciar con la versión 4.0. Bueno, el ejercicio plantea la siguiente condición de trabajo: elabore un esquema de fuerza y uno de control de un motor trifásico con las siguientes condiciones de trabajo. Número 1, realizar la inversión de giro de tal manera que se requiera pasar por paro de máquina al realizar el cambio. Número 2, señalizar los giros del motor. Número 3, utilizar una señal luminosa y una señal sonora para fallas del motor trifásico. Acá en el software vamos a comenzar a hacer la simulación. He recibido algunas críticas de algunos suscriptores de que en realidad yo el video lo subía, el tutorial lo subía cuando ya estaba resuelto. Yo lo hacía pero para reducir el tiempo, por eso lo adelantaba. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido, pero vamos a ir haciéndolo despacio. Entonces voy a ir sacando desde cero cada uno de los elementos, cada uno de los componentes que vamos a utilizar en la programación en este momento. Entonces, cuando ven, en este caso pues vamos a ver qué son los elementos que vamos a utilizar. En este caso, acá para hacer la inversión de giro vamos a necesitar un magnetotérmico, un switch magnetotérmico, un thermal relay, en este caso es un relé térmico, dos contactores, un motor trifásico, un push button. Vamos a necesitar un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Esto lo hacemos para encendido y apagado. Dos señales, en este caso de piloto para el sentido de giro y una señal intermitente acá para la falla. Aquí me hizo falta agregar la señal, vamos a agregar aquí. En este caso aquí bien, vamos a utilizar también una nos pidió también una señal sonora. Entonces vamos a utilizar un buzzer para que utilicemos, para que hagamos cumplamos con esa condición de trabajo. En este caso, perdón, aquí lo tenemos en otro color. Vamos a reparar esto y lo repararemos haciendo de esta manera. Entonces vamos a utilizar para la señal sonora, vamos a utilizar un buzzer, el cual nos va a representar esa señal. Bien, vamos a iniciar a hacer la inversión de giro pasando por paro. Este va a ser el ejercicio número 42, si mal no estoy equivocado. Entonces vamos a iniciar sacando los elementos que vamos a necesitar. Necesitamos una fuente de alimentación, por lo tanto la fuente de alimentación la vamos a encontrar acá. Vamos a utilizar esta que está acá. Vamos a ponerlo acá, vamos a iniciar de esta manera. Y según la lista de piezas que nosotros vamos a estar ocupando, que en este caso es esta que está acá, como podemos observar, aquí tenemos todos los componentes que vamos a utilizar. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Comenzamos con el magnetotérmico. Esto lo vamos a encontrar acá. Aquí vamos a encontrar de hecho el magnetotérmico y también vamos a encontrar otra situación importante. Entonces lo ponemos acá, el magnetotérmico. Y también vamos a encontrar que aquí está el relé, que lo vamos a ocupar más abajo. Vamos a utilizar también dos contactores. Los contactores lo vamos a encontrar acá. En este caso vamos a utilizar dos contactores, los ponemos acá, dos contactores, después los nombramos y los ubicamos de una manera correcta. Ya tenemos el magnetotérmico y nos hace falta ahora el motor trifásico. Vamos con el motor trifásico, lo encontraremos acá. Vamos a ocupar un motor trifásico, muy bien, aquí lo tenemos. Ahora, a continuación vamos a necesitar también, vamos a hacerlo un poquito, creo que me estoy exageradamente pegando acá. ¿O son ideas mías? No son ideas mías, creo que estaba bien. Entonces vamos a tratar de ir haciéndolo despacio para que ustedes vayan viendo de dónde va saliendo cada uno de los componentes. Entonces venimos aquí. No es lo veo, tiene una línea de más. Vamos a cambiarlo, vamos a cambiar este que está acá y vamos a ocupar este que está acá. Entonces vamos a hacer las conexiones, vamos a hacerlos por separado. Estas conexiones, este es el de... Aquí estamos haciendo todo lo que es fuerza. Aquí tenemos los elementos de fuerza. Iniciaremos realizando las uniones para que comencemos a hacer las interconexiones. Interconectamos la fuente, interconectamos en este caso el magnetotérmico o disyuntor con el primer contactor. Vamos al guardamotor y posteriormente hacemos la conexión al motor. Vamos a tratar de hacer un poquito más de espacio acá porque en realidad aquí lo dejé muy junto. Y por acá tenemos una situación donde debemos optimizar el espacio. Entonces, correcto, aquí lo tenemos. Ahora lo que vamos a tratar de hacer
es hacer la inversión de giro, que bueno, yo no la voy a explicar de cero porque ya ustedes la manejan acá. Y bueno, no es necesario. Entonces comienzo con el primero. Bien, en este caso no voy a nombrar cada elemento, pero sí deberíamos, si hubiesen más en el esquema, yo debería nombrar toditos estos componentes. En este caso, si hubiesen otros, pero como solo es un disyuntor, entonces no necesito nombrar. Contactores sí necesito separar, entonces este es el contactor 0, o no voy a poner número, pero este va a ser el contactor KM1 para irlo separando. Este va a ser, no hay otro más, no hay otro relé térmico, vamos a dejarlo ahí. No hay otro motor, vamos a dejarlo ahí, solo vamos a tratar de ponerle el polo a tierra. Acá de esta manera vamos a ponerle su polo a tierra. Entonces ahí ya lo tenemos. Entonces ahora, como ya podemos observar, ya tenemos la parte de fuerza. Ahora vamos a hacer la parte de... Aquí tenemos la parte, bueno, ya tenemos la parte de fuerza, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer la parte de control, la parte de mando, y para ello pues nos vamos a ir haciendo lo que nosotros ya sabemos hacer. Entonces vamos a ver los elementos que vamos a necesitar. En este caso vamos a necesitar, bueno, vamos a hacerlo por separado acá, vamos a necesitar la alimentación, una línea positiva y una línea negativa, la vamos a poner por aquí de antemano. Entonces comenzamos, toda alimentación, todo esquema de control debe tener su mando, su arranque y paro. En este caso pues vamos a comenzar con los pulsadores. Vamos a necesitar los pulsadores para control. Entonces vamos a necesitar un pulsador normalmente abierto para lo que es encendido, un pulsador normalmente cerrado. Entonces vamos a comenzar acá, vamos a ponerlo aquí. Antes vamos a poner lo que son los contactos asociados al guardamotor. Entonces vamos a utilizar para las señales, vamos a utilizar nosotros este que está acá. Lo voy a ubicar acá. Después vamos a ubicar el pulsador normalmente cerrado para lo que es paro, el pulsador normalmente abierto. Para lo que es encendido vamos a necesitar las dos bobinas de los contactos principales en este caso pues de cada uno de los elementos que vamos a utilizar para controlar. Entonces aquí tenemos a KM y vamos a después a ubicar aquí KM1. Entonces ahora vamos a necesitar contactos abiertos asociados a estas bobinas. Por lo tanto necesitamos un contacto para la retención de este acá y un contacto para la retención del otro acá. Aquí vamos a necesitar un pulsador, se me olvidó sacar y creo que solo saqué un pulsador y son dos pulsadores, correcto, aquí ya lo tenemos. Y vamos a necesitar también contactos normalmente cerrados para cada uno de estas señoras que están acá. Ahora venimos a las señalizaciones. Vamos a necesitar una señalización para cada sentido de giro, una señalización intermitente para la falla y un buzzer. Aquí está el buzzer, que es la señal sonora para indicar la falla. Ahora vamos a comenzar a realizar las interconexiones. Vamos a ver para que comencemos a ver esta situación. Entonces bien, vamos a iniciar en la parte superior conectando la línea positiva hacia acá, hacia los contactos auxiliares del relé térmico, hacia el apagado, hacia el push button de encendido y hacia un auxiliar normalmente cerrado. Y aquí mira la línea. Este de acá es un contacto, vamos a ponerlo hasta aquí. Este de acá es un contacto que vamos a utilizar para lo que es la retención eléctrica. Este lo vamos a hacer más acá y este lo vamos a poner acá. Quiero ver, así lo vamos a dejar. Y nada, damos despacio, vamos explicando. Entonces comenzamos a hacer las uniones. Entonces unimos esto de acá, este contacto va a ser la retención eléctrica del primero. Este de acá es el contacto del push button para el segundo giro. Este de acá será su retención eléctrica. Muy bien. Aquí vamos a utilizar esta lámpara para señalizar el primer sentido de giro y esta otra lámpara para señalizar el segundo sentido de giro. Estas señalizaciones las vamos a conectar en paralelo hacia en este caso pues al contacto auxiliar
o los auxiliares que están diseñados para el relé térmico, que son el 96, en este caso el normalmente abierto, que es 9798. Bien, vamos a terminar a cerrar el circuito aquí en el neutro para acá. Vamos a cerrar todos estos circuitos de esta manera y vamos a comenzar a nombrar para ir explicando cada uno de ellos. Hay un montón de detalles que quizás se me escapen, pero para no hacer el video largo trato de ir un poco rápido. Bien, comencemos acá. Este es el disyuntor, el magneto térmico. Tenemos dos contactores, un KM y un KM1. Y tenemos el relé térmico o guardamotor y el motor. Acá tenemos el primero, en este caso este va a ser el push button de apagado. Entonces vamos a entrar acá, a nombrar este. Vamos a ponerlo como off. Acá tenemos el primer push button de encendido, que es el normalmente abierto. Entonces vamos a ponerle on 1. El segundo push button de encendido, que es el otro sentido de giro, va a ser el on 2. Y ahora vamos, esta de acá va a ser KM. Le agregamos la M para que pueda entender y simular de que pertenecen a ese contactor. Estos contactos, esta bobina a ese contacto. En este caso esta va a ser la KM1. Bien, KM se retiene a través de este contacto, por lo tanto vamos a nombrarlo idéntico a ese. Y KM debe de cortar el otro sentido de giro para que cuando pulsemos nosotros marcha y esté girando en sentido horario y se pulse el otro, no entre, ¿verdad?, por error, o no sé si me entienden, ¿verdad?, porque puede existir una falla. Entonces KM debe de cortar a KM1 a través de este contacto acá, para que no existan cruces en el encendido. Ahora venimos a KM1. KM1 se debe retener acá, por lo tanto vamos a ponerle su nombre en la nomenclatura del contacto auxiliar. Y KM1 debe cortar a KM a través de ese contacto para lo mismo, ¿verdad? KM corta a KM1 y KM1 corta a KM para que no existan, para que al momento de estar funcionando un giro no entre por error o por alguna falla el otro sentido de giro. Estas son las lámparas. Por lo tanto, esta lámpara va a ser la número 1, va a ser color verde. Esta lámpara que indica encendido, esta va a ser la lámpara 2, va a ser color verde también. Esta intermitente la vamos a dejar en color rojo y va a ser la lámpara 3. Y bueno, este es el buzzer, este es algo sonoro, entonces ahí no hay nada más que hacer. Pero claro, si tu fábrica tienes algún proceso, puedes poner ahí sirena de llenado, sirena de la alarma de llenado, la alarma de receso, la alarma de algo, ¿verdad? Lo que tú estés allí indicando en esa falla, entonces tú tienes que señalizarlo de esa manera. Entonces aquí tenemos que indicar esto, si no, no nos va a funcionar. Bien, ahora para que podamos hacer una simulación, pues bueno, yo creo que aquí ya no me hace falta más que nada. Vamos a hacer esta otra señalización aquí. Creo que tenemos solo estos tres. Aquí tenemos el primero, que es el off. Este deberá ser color rojo. Después tenemos el primer encendido, que es el on 1. Tenemos el segundo encendido, que hemos nombrado como on 2. Lo vamos a dejar en color verde porque el verde es el que generalmente señala lo que son el encendido. Entonces estos de acá son los controles, por lo tanto lo vamos a ubicar acá con el nombre de controles para que entendamos que esta es la cajita de controles y le vamos a aumentar ligeramente el tamaño a 16. Entonces aquí ya tenemos los controles. Ahora bien, aquí ya no tengo nada más que señalar, pero bueno, en fuerza creo que entendemos toda la parte de fuerza. Aquí tenemos, ¿verdad?, los dos contactos, los dos contactores, el relé térmico. No sé, ¿verdad?, si hay algo que se me olvida. Vamos a hacer la previa simulación dando clic aquí. Al momento no me ha dado ninguna falla. Cerramos en este caso nuestro disyuntor, nuestro magneto térmico, el switch magneto térmico. Y ahora venimos a pulsar el primer encendido. Cuando pulsemos el primer encendido, como vemos, se ha encendido en sentido horario. Y como podemos observar, aquí está la lámpara que indica de que está funcionando el sentido horario. Este de acá es el sentido horario. Y como podemos ver, para protección del sistema, el contacto que hemos asociado a KM está abierto acá.
Esto es para evitar, si yo quiero, porque este ejercicio, de hecho, no lo he mencionado, valga la redundancia, ¿vale? Que aquí tenemos nosotros inversión de giro pasando por paro. Significa que si yo quiero encender acá, no deberá encenderse, porque para eso tenemos esta especie de protección. Como podemos observar nosotros, no podemos encender ahí porque está protegido. Debemos de detener el sistema para que ahora vengamos a pulsar el segundo sentido, que ahora es el sentido antihorario, y podemos observar ligeramente la misma situación. Acá ligeramente podemos observar la misma situación, que los contactos se autoprotegen. Como podemos observar, se autoprotegen las bobinas, la KM corta a KM1, y así evita de que entre por error, que entre el otro sentido de giro en un dado caso de que eso llegara a ocurrir. Aquí detengo, y de esa manera pues estamos dejando la explicación paso a paso, ¿verdad? Paso a paso. Entonces veamos, encendimos un sentido de giro, ya sabemos que se protege el segundo sentido, no va a entrar, pero si simulamos una falla, se debe encender tanto la alarma visual, luminosa, en este caso una lámpara intermitente color rojo indicando la falla, pero si el operario no está cerca de la máquina, no está cerca del proceso, se enciende también una alarma sonora que se puede escuchar a cierta distancia, de tal manera de que si no mira la luz, escucha entonces la sirena y entiende de que existe una falla. Quitamos la falla, ponemos ahora el sentido antihorario, como podemos ver está trabajando bien, simulamos un calentamiento, una falla en el sistema. Igual manera deberá funcionar la falla luminosa y la indicación de la falla, en este caso sonora, que es esta que está acá. Como podemos observar, de esta manera es que está funcionando nuestro sistema, para que entendamos todo de que, bueno, esta es la explicación que traía el día de hoy acá, y bueno, yo espero pues que de una u otra manera estén entendiendo o que les esté gustando los tutoriales que estamos haciendo nosotros acá. Bien, ahí están las dos alarmas funcionando, no pasa nada. Y bueno, de todas maneras, ¿verdad? Yo agradezco a todos aquellos que se han unido a nuestra comunidad. Por aquí dejamos el ejercicio. Se despide de ustedes el profesor Reiner, dando gracias a todos aquellos que se han sumado. Compartan este contenido con sus amigos en sus redes sociales. Y nada, tengan todos un buen día.